Shalom y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Me gustaría pedirle que nos cuente, que nos haga no diré un resumen, pero sí una síntesis del impacto que ha tenido la visita del presidente de Paraguay aquí, su estadía aquí en Israel. ¿Qué tal, Rosana? La verdad que muy feliz por haber desarrollado una agenda bastante nutrida y que empezó obviamente protocolarmente siempre con el recibimiento del presidente de Israel. Luego con creo que es algo histórico, primer presidente paraguayo con seguridad que habla en la Knesset. Creo que el último presidente latinoamericano que habló fue alrededor del 2008 o 2007, que fue el presidente Lula da Silva. Y Ujú. son muy pocos los presidentes que son invitados a ese gran honor. Fue clave porque el presidente pudo expresarse y expresarle al pueblo israelí, al pueblo y al mundo judío, por qué esta conexión tan fuerte entre Paraguay e Israel, eh, y que esto no es solamente una cuestión de un capricho político personal, sino va más allá de eso, son unas conexiones muy profundas entre los dos pueblos y eso es muy interesante. Creo que habló desde el corazón y llegó al corazón del pueblo y del mundo judío. Y después la agenda continuó también con dos presentaciones en dos universidades, una pública, una privada, en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad Reichman. Eh, También, obviamente, la inauguración de nuestra embajada en Jerusalén, el acto central, eh, y tuvo un doble acto, un acto en la embajada misma con una presencia muy interesante del primer ministro, del speaker de la Knesset, del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sar, y también del mayor de Jerusalén, Moshe León, y Ujú. otros invitados. Nuestra delegación también fue una delegación muy potente. Bien. Eh, Todos querían venir a acompañar al presidente. Y no es poco tampoco recalcar el momento que está pasando Israel. Parecería que es un momento que nadie quería venir y eso Así también es. demuestra una diferencia con Paraguay. Todos querían venir. Fue una delegación de, digamos, más de 25 personas, en donde estaba, bueno, por el presidente, la primera dama, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Finanzas, el canciller, eh, una delegación también de amigos, y también estaba representada la comunidad judía del Paraguay con su presidente Humberto Ismajoit, su past president, y también otras personas que tienen que ver con el ámbito privado. Así que fueron muy contentos, y ahora el trabajo me queda a mí. Ahora es A desarrollar. Tuve eso. trabajo antes y ahora un trabajo nuevo desde esta perspectiva que creo que la gente lo entendió muy bien. Claro, porque toda esta serie de actos y de visitas son como el punto de partida, ¿no? Como la señal de salida de lo que viene ahora. Y la pregunta es, ¿qué viene ahora? Bueno, había gestionado tanto con la ministra Gila Gamliel como con el ministro Eli Cohen, acuerdos que tienen que ver desde ciencia, innovación, también de energía, el tema de agua, y también una declaración conjunta de ambas cancillerías en el tema de cooperación. Eh, pero más allá de eso, déjame contarte para mí la que fue la guinda de la torta del helado, algo que para mí es un regalo muy, muy grande y espero desarrollarlo. El presidente, encontramos con el presidente y habíamos hablado hace mucho y realmente él es un estudioso de la historia. Eh, ¿Cuál es la conexión entre el Paraguay e Israel? Hay muchas,
pero hay una conexión que tal vez tengamos en el ADN, ambos pueblos. Paraguay, el presidente lo recalcó varias veces y lo viene recalcando, yo lo escucho en cada uno de sus speeches, el tema de la Triple Alianza, la guerra grande que sufrió Paraguay, un genocidio realmente. Ahí desapareció el 95% de los hombres, el cual significó el 65% de la población. Eso es sin duda un Tremendo. genocidio. Levantarse de eso no fue fácil. Y bueno, también ahí hay una conexión muy fuerte con la Shoah. Yo entendiendo esto, entendí, y por otro lado en Paraguay no existe un museo de la Triple Alianza. Y por otro lado yo decía, Israel está lleno de museos, sabe contar, porque no es cuestión de juntar las, no sé, las lanzas, pistolas, qué sé yo, hay que saber contar. Mm, Hay que saber cómo llegamos ahí, qué ocurrió. Y lo más lindo es cómo después de algo así, hoy podemos estar tan hermanados con esos países, con Brasil, Argentina y Uruguay, que sin duda claro. son nuestros hermanos más queridos. Entonces se me ocurrió buscar a alguien que me ayude y en la última cena de despedida, el ministro de Educación y Deporte, enterándose de mi parte de que no tenemos museo, puso a disposición la cooperación de Israel, de sus curadores para poder contar esa historia. Pero más allá de eso, que como te dije, es el regalo que se llevó el presidente, eh, en cada paso poner el nombre Paraguay fue muy importante. Y después, si me das tiempo, te voy a contar Sí, también una claro. percepción personal en cuanto a desde el tiempo que yo llegué hasta ahora. Me gustaría escucharlo. Sí, por supuesto. Bueno, mi historia personal de cómo yo llego, yo fui cónsul honorario de Israel en Paraguay, creo que me había hecho entrevistas de esa Así posición, es. fui 10 años, y este presidente buscó a alguien que conozca mucho la relación y por su interés de que justamente crezca, y me había propuesto venir aquí. Yo vine en enero, más cercano todavía a la guerra, cuando embajadores estaban yéndose de Israel, Ujú. Paraguay envió un embajador. A lo largo de mi historia, de mi relación con Israel, tengo que ser muy cruel o crudo, digamos, en decir que cuando me preguntaban de dónde yo era, decía Paraguay, y el israelí promedio no conoce Paraguay, no conocía Paraguay, y bueno, quedaba ahí, me hablaban un poco si era Uruguay, Paraguay, algunos hablaban de Chilaver, del fútbol, qué sé yo, pero realmente no conocían Paraguay. Pero me pasó algo desde que vine en enero, algo que yo resalto. Me preguntaban, seguían sin saber mucho, pero me preguntaban cuál era la posición de Paraguay con Israel después del 7 de octubre. Y ahí un poco con un orgullo, como yo dije en mi discurso inaugural en la embajada, con un orgullo que solamente un paraguayo puede tener, y un poco de chutzpah de israelí, le decía a la gente que me preguntaba, googlea, haz tu trabajo, porque no son muchos los países que están apoyando a Israel y Paraguay, tal vez te sorprenda, es el que más apoya, tal vez después de Estados Unidos. Es más, apoya más que muchos que ellos creen que apoyan. Y, y bueno, y ahí empezó mi trabajo en enero. Y hay un punto interesantísimo que fue el speech del presidente, de mi presidente en la AMIA. Eso se volvió viral y a partir de ahí empecé a decir que soy de Paraguay y el israelí me decía gracias. Y después de esta visita estoy seguro que eso escaló a otro nivel. Me dijeron bueno, desde el speech del discurso de mi presidente en la Knesset a todo el desarrollo de su Impresionante. agenda fue impresionante y muy potente. Me gustaría preguntarle cómo se recibió del otro lado, qué pasó en Paraguay. La prensa lo cubrió, la gente se interesó por esta visita del presidente a Israel y por lo que está pasando en Israel.
Yo creo que la prensa de todo el mundo se interesó. Había muchos pedidos para hacerle entrevistas, pero la agenda no tuvo casi espacio. Mm. Algunos periodistas, digamos, de insistencia consiguieron su espacio, pero realmente creo que esto fue noticia internacional. Obviamente en Paraguay era la noticia. Eh, a veces es muy difícil medir por el tema de las redes sociales. Hay gente o uno no sabe si son reales o no son reales, Mm. pero sé porque yo soy paraguayo, soy un judío paraguayo, lo viví allá y lo viví con el otro sombrero. Israel es un país muy querido en Paraguay. Así es. La decisión de trasladar la embajada a Jerusalén, ¿cómo se llegó a eso y cómo fue el proceso de decir, bueno, ahora es el momento de trasladar la embajada a Jerusalén? El presidente había manifestado en toda su campaña y él se sintió respaldado. Él cuenta personalmente que durante su campaña de gobierno la gente del interior del país, le decía que había que estar al lado de Israel. Paraguay es un país muy católico y tiene esa conexión también. Y yo estoy seguro que no se da cuenta, pero esa conexión de la guerra grande que se tuvo también crea un poco de ese feeling, de esa empatía entre las dos naciones. Pero él ya lo decía, lo manifestó, él subió el 15 de agosto. Ujú, Tuvo la reunión con el primer ministro en septiembre del año pasado en Estados Unidos. Ahí habían quedado los dos en que Israel iba a reabrir la embajada en Paraguay, que se había cerrado justamente por el cambio, y que Paraguay ya iba a reabrir. Los dos, el primer ministro y el presidente, habían manifestado que iba a ser en noviembre. Obviamente las dos cancillerías se cayeron de espalda porque eh, en dos ¿para meses qué? hacer eso iba a ser un trabajo de mucha energía. Lastimosamente apareció lo del 7 de octubre, que obviamente puso un paño frío por lo menos en la fecha, Ujú. nunca en mi presidente un paso atrás. Y de hecho se me nombra a mí embajador y yo vuelvo acá en enero con esa misión. Israel abrió en finales de septiembre su embajada y nosotros reabrimos, tenemos ahora la embajada abierta en Jerusalén. ¿Hubo algo particularmente emotivo, o por lo menos así me pareció a mí viéndolo desde afuera, que fue el encuentro del presidente con rehenes liberados, de rehenes israelíes liberados y familiares de víctimas del 7 de octubre? ¿Qué nos puede contar sobre eso? Mira, dentro de la agenda enorme, venir de Latinoamérica, el presidente llegó a las 1 de la mañana, hasta que llega al hotel, todo era a las 3 de la mañana, ya nos levantamos a las 6. Esa reunión fue a las 10 de la noche y el presidente estaba con plena atención después de un día muy fuerte. Obviamente fue un momento emotivo, como también lo fue la visita de Yad Vashem. Pero eso en particular fue un momento muy fuerte donde secuestrados contaron su vida, lo que pasaron en el cautiverio y también la presencia de la hija de David Schwarman, que había fallecido el 7 de octubre, víctima ahí, un paraguayo. Sí, fue un momento fuerte, a varios se nos escaparon lágrimas, me incluyo. Em, y bueno, por otro lado, creo que está bueno conocerlo, pero eso no mueve la aguja de la postura de Paraguay, que siempre fue el primero en manifestar el derecho a Israel de defenderse de estos grupos terroristas. Eh, Así digamos, mi presidente no necesita que se le muestren los videos estos que existen.
para mostrarle lo que fue. Tiene mucha sensibilidad humana, lo entendió de un comienzo desde ese comienzo el apoyo está. Mudamos una embajada a Jerusalén en el medio de la guerra. Mm. No muchos países mueven la embajada, no sé, y me atrevo a decir que pocos líderes se atreverían a hacerlo en el medio de la guerra. Quienes me conocen personalmente saben que yo he pasado unos años de mi vida en Paraguay, que tengo un hijo nacido en Paraguay y que guardo un recuerdo hermoso de ese país. Una vez me preguntaron qué es lo mejor de Paraguay en una entrevista en radio y yo dije la gente. Y lo sostengo, no tengo duda de eso. Y digo todo esto para preguntarle qué más se puede hacer, qué se piensa hacer para acercar todavía más a los dos pueblos. Por ejemplo, que más israelíes visiten Paraguay cuando hacen esos viajes a América Latina que a los israelíes tanto les gustan. Mira, eso es un tema que traigo en mi bolsillo para establecer. Ojalá sea uno de los legados que pueda dejar. Hoy, sin dudas, es un país safe para los israelíes que pueden ir a llevar y mostrar su pasaporte con Mm, toda la tranquilidad del mundo. Hay algunos países que entiendo que están complicados. ujú, Es un lindo país, van a conocer también su linda gente. Cada vez hay más infraestructura y sí, ojalá entre dentro del camino de los mochileros. Paraguay sería genial. Por otro lado, también es un país con mucho desarrollo económico, una estabilidad social y por sobre todo no conocemos como comunidad judía, si bien es pequeña, pero tiene una gran presencia, no conocemos del real antisemitismo. Eh, Así que creo que sería bueno, es un buen lugar para visitar. Quién sabe, para vivir, la comunidad necesita, es una comunidad muy pequeña, no pasa de 800 personas, así que si sumamos también capital social ahí y por el otro lado es un buen lugar para hacer negocios. eh, eh, digamos, Paraguay está creciendo sin cesar ya hace varios años, un lugar muy fácil para hacer negocios, también en el sistema de impuestos, eh, hay muchas facilidades, yo, yo digo lo siguiente, por ahí el israelí no ve y quiere ir a invertir en Brasil, Argentina. Los brasileros, los argentinos, los chilenos, los uruguayos están viniendo a invertir a Paraguay. Así que algo está pasando ahí, es el momento de hacerlo. Y por otro lado, Rosana, cuando yo llegué, todo el mundo me decía, llegaste en el peor momento. Yo le decía, no, para ujú, mí es fácil. Como embajador de Paraguay, me es fácil. Tal vez si venía como embajador de otro país, iba a ser más difícil. Pero vengo justamente a demostrar lo que tiene Paraguay. Estamos ahora en exposición. Y bueno, ahora por eso te dije, ahora empieza mi trabajo. ujú. Esto que decía de hacer negocios en un lugar estable como es Paraguay, en la delegación que vino junto con el presidente, ¿hubo alguna representación, algo encaminado al tema de los negocios? No desarrollamos una agenda per se de negocios, vamos a dejar para más adelante. Obviamente era una delegación presidencial. Teníamos la intención, pero surgieron otros intereses del presidente. No obstante, las dos presentaciones en las universidades se habló de eso, se habló de Paraguay. Tuvimos también algunas charlas. em, sobre el tema de Paraguay, pero creo que ahora es la oportunidad del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sar, y también manifestó el ministro Eli Cohen, están muy interesados de ir a Paraguay en los próximos meses con delegaciones de empresarios, y creo que esa es la semilla que hicimos. Bien, por último, ¿cuál sería su mejor deseo que, qué le gustaría que suceda con estas relaciones entre Israel y Paraguay? Tengo varias banderas. Una es la carne. Paraguay está exportando mucha carne a Israel. Creo que hay un potencial para hacerlo mucho más. Pero por otro lado también
el israelí no conoce que está comiendo carne paraguaya. Así que me gustaría dar un poco más de realce porque Paraguay tiene una excelente carne, Mm. al igual que la Argentina, que es buena, pero la de Paraguay también es muy buena. Obviamente, al haber acá 100.000 o casi 80.000 o 100.000 argentinos, hacen más ruidos que nosotros, pero es un producto excelente. Eso por un lado. Por el otro, otro legado que quiero dejar a mi patria y estoy seguro con este presidente que es también su bandera, es esta ayuda a crear el Museo de la Triple Alianza con esos tres sentidos, el de cómo llegamos ahí, cómo se desarrolló y para mí lo principal es mostrar que desde esa oscuridad se puede llegar a la luz que es hoy la hermandad que tenemos entre las naciones, pero es una historia que hay que contarla y saber contarla. Em, y bueno, la cooperación, el tema de innovación y todo lo demás, creo que es importante para tanto, es una relación que se machean muy bien. Paraguay es un país que es hoy uno de los grandes alimentadores del mundo. Israel tiene la tecnología, ahí es donde machean porque cada metro cuadrado de producción de nuestra tierra tiene que producir más y más de una forma más eficiente y ese es el primer camino. No obstante, es un país lleno, es una joya por descubrirse. Pueden ir a invertir sanamente y los inversionistas van a tener su retribución con bastante, yo creo que se van a sorprender de Paraguay. Y se van a sorprender de llegar a un país donde la sopa se come con tenedor. Salió la sopa más dura del mundo, están los Guinness. Pero te cuento otra cosa, Roxana. Hace poco vi que ganó el premio de la sopa más rica del mundo. No la sopa que vos te referís, que es la sopa La sopa paraguaya, sino paraguaya. el borí borí. El Mm, borí borí es una sopa de pollo que tiene y es muy unas rico. bolitas de harina creo que no es de mandioca. Bueno, no sé. Pero vi por ahí un estudio que dicen que tal vez tenga una relación con una comida judía, Ah, los Neidala. Así que es otra conexión más que tenemos en la con Paraguay, gastronomía. y el pueblo de Israel, el pueblo judío. Así que bueno, son cosas que uno va descubriendo y cada vez más interesantes. Bien, muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros y que siga este éxito, que siga este impulso para acercar y unir cada vez más a Paraguay e Israel. Gracias. Gracias a vos, Roxana. Shalom. Shalom, shalom.